La doctrina de las formas combinadas de guerra del Partido Comunista elabora su orientación táctica o la combinación de todas las formas de lucha, combinación táctica y estratégica que no excluye ninguna forma de lucha, sino que se trata de combinarlas todas adecuadamente. Un ejemplo de ello es la Escuela de Frankfurt, que después de las persecuciones comunistas contra los homosexuales se centra precisamente en personas con esas tendencias como alfiles políticos para infiltrar la juventud y mediante la imposición de la ideología de género crea nuevas bases y cuadros políticos para usarlos como quinta columna dentro de la sociedad y la familia. Según Putin, Stalin redefinió el papel de la Rusia soviética durante la Segunda Guerra Mundial, recuperando sus valores patrióticos y oponiéndose al nazismo. Es decir, se metamorfoseó. Después de las persecuciones contra la iglesia, el juicio a Dios y la declaración de que la religión es el opio del pueblo y la destrucción de todos los templos en Rusia, Putin empieza a reconstruirlos al descubrir que el espíritu humano tiende naturalmente hacia Dios y busca reemplazarlo por un líder más parecido a él mismo, como hicieran los antiguos emperadores que se hacían adorar. Así es más fácil dominar. Pero también recuperó sus valores religiosos al reinventar el patriarcado de Moscú, al metamorfosear el comunismo original, que es más parecido al anarquismo, y por eso mataron a Trotsky, que cuando acusó a Stalin de haber traicionado a la revolución, porque fortaleció en Rusia lo que debería haber abolido, el Estado, la autoridad, la burocracia. En 2009, Kirill, que se llama realmente Vladimir Gundayev, fue nombrado jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. Kirill había estado activo en la KGB junto con Putin desde los años 70, como lo demuestran los documentos desclasificados de los archivos de Moscú. Putin declaró la ortodoxia como religión de Estado. La ley reconoció al Islam, reconoció el judaísmo y reconoció el budismo como religiones tradicionales, pero no al catolicismo. La Iglesia Católica tiene prohibido realizar cualquier forma de proselitismo, como lo llaman los comunistas, en Rusia. No evangelización, así no lo llaman ellos. Así, Rusia le ha declarado nuevamente la guerra al catolicismo. En Rusia, Putin ha recuperado la dimensión mesiánica del comunismo al proponer a Europa un camino de salvación que pasa por romper los lazos geopolíticos con Estados Unidos y romper los lazos religiosos con la Iglesia de Roma, a la que compara con la Gran Ramera, y los valores occidentales decadentes como el anticristo, mientras se presenta a sí mismo como la salvación. En la propuesta de Putin, la dimensión trascendente de la religión es absorbida por la política, invirtiendo la primacía de la religión sobre la política que siempre caracterizó la tradición espiritual del occidente cristiano. Putin se opone a la Iglesia de Roma porque ofrece una alternativa a la autodisolución, autodemolición, diría el Papa Pablo VI, de Occidente. No en vano, la iglesia contra la que Putin está luchando más duramente hoy es la iglesia católica griega ucraniana, porque es el testimonio vivo de la posibilidad de redescubrir el alma religiosa auténtica de Rusia, que se encuentra en el legado de San Vladimir en Kiev, con San Vladimir se compara el mismo Putin, así como con Pedro el Grande. De esa forma, la guerra que Putin ha iniciado es una guerra religiosa. De allí que tantos tradicionalistas lo perciben como un Mesías. Santo Tomás de Aquino señaló que el pecado contra el Espíritu Santo es todo pecado que pone un obstáculo
particularmente grave a la obra de la redención en el alma, es decir, que hace sumamente difícil la conversión al bien o la salida del pecado. Así, lo que alienta a pecar y alienta a pecar a la gente es la presunción u orgullo que excluye el temor de la justicia que este señor precisamente propone. El rechazo de la verdad, que lleva a rebatir la verdad para poder pecar con tranquilidad, como nos lo muestra la escuela de Frankfurt. Aquí vemos las formas combinadas de lucha. Y lo que impide salir del pecado, o sea, la impenitencia, la negativa a arrepentirse y dejar de pecar, y la obstinación en el mal, que es la reiteración del propósito de seguir pecando. Esto San Agustín lo identificó con todo pecado cometido con plena conciencia y malicia. Por eso se niega que el pecado es pecado. Recordemos que el comunismo es pecado contra todos los mandamientos, principalmente aquel que dice no codiciarás los bienes ajenos, pero también contra el primero, porque la religión es el opio del pueblo y bueno, podemos cogerlos uno por uno. Que además el comunismo es intrínsecamente perverso y que todos los que lo practican están excomulgados. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, mentirosos, ni los rapaces poseerán el reino de Dios.